De regreso con ustedes y bueno, nosotros compartiendo información, compartiendo buena música y ahí recordamos a Ruby Pérez con varios de sus temas, varios de sus tiempos y recordamos esta lamentable tragedia ocurrida en la discoteca de Jet Set en República Dominicana, donde decíamos hace rato, bueno, que nadie se esperaba una situación como esta en una realidad donde tú vas a un ambiente de fiesta, de celebración, a ver un artista de la talla de Ruby Pérez, un artista que de repente la gente estaba esperando y bueno, ahí estuvieron también venezolanos, estuvieron muchachas larenses que ya reflejábamos parte de esa triste historia de dos fallecidas del municipio Torres y dos fallecidas del municipio Iribarren, de 5 de julio, de la parroquia Nasoto. La madre de estas dos muchachas, Fabiana y Fabiola Rodríguez, está solicitando apoyo para trasladarse hasta Dominicana. Ya está con nosotros nuestra invitada a la mañana de hoy, la doctora Mary Salas, que nos va a acompañar, ginecostetra. La doctora trabaja en el Hospital Central Antonio María Pineda, en la sala de parto, el servicio de ginecología y obstetricia, trabaja también en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. La otra vez estuvimos hablando de distintas realidades y situaciones que se pueden presentar durante el embarazo, hablamos de algunas de esas realidades, pero insistimos nosotros en llevarle información a ustedes importante, sobre todo para las madres gestantes, para las mujeres que están en esa condición, de la importancia, doctora, del control prenatal. Y bueno, tuvo usted un retraso ahí, una situación imprevista, pero ya está con nosotros. Vamos a conversar sobre esto. Nos gustaría conocer parte de la importancia, qué se debe hacer y qué han venido haciendo ustedes de las distintas instancias, tanto públicas como privadas, para atender a la mujer en este periodo tan importante de su vida. Buenos días, doctora. Gracias por venir nuevamente a nuestro programa. Buenos días, José. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas de Latina TV. Realmente agradecida con José nuevamente por la invitación a este prestigioso programa y en esta oportunidad hablar de un tema tan importante como lo es el control prenatal, una etapa muy importante de todas las mujeres como lo es el embarazo. El control prenatal es de suma importancia y es un conjunto, una serie de consultas que se dan en la paciente embarazada con el único fin de garantizar el bienestar tanto de la madre como de ese futuro hijo, como de ese bebé. Es importante porque actualmente, aun cuando es muy conocido el tema, todavía se escucha o se ve cómo se subestima el tema porque hay muchas complicaciones. Hay pacientes que acuden al hospital ya a término y no han acudido a ninguna consulta y por eso es la importancia de acudir y de educar a las personas a través de la radio, de la televisión y agradezco mucho tu invitación. Precisamente como lo mencioné anteriormente, el control prenatal nos permite a nosotros como médicos, como ginecólogos obstetras, determinar en la paciente si existe o si va a existir alguna complicación. ¿Por qué? Porque determinamos desde la primera consulta a través de un interrogatorio, de un buen examen físico exhaustivo a la paciente, a través de la ecografía, determinar si la paciente tiene algún factor de riesgo para padecer algún tipo de complicación muy importante y muy frecuentes como lo son los trastornos hipertensivos en el embarazo o también trastornos metabólicos como por ejemplo y muy comúnmente la diabetes gestacional, que al final afecta no solamente a la madre si no son tratadas a tiempo, sino también a ese futuro bebé. Es importante tomar en consideración que el control prenatal no es solamente desde el punto de vista biológico, sino que tomamos en consideración a la paciente embarazada como un ente que es biopsicosocial. Y en ese control prenatal no solamente se trata de examinar a la paciente, de hacer la ecografía, sino también de escucharla, de interrogar y ver cómo esa paciente desde el punto de vista psicológico está y si necesita algún tipo de orientación, porque eso la va a llevar a un término del embarazo feliz si tiene apoyo familiar, si no lo tiene, también desde el punto de vista social, cómo está. No solamente, como mencioné, es ir al médico a hacerse una ecografía. No, eso no es el control prenatal y es una de las cosas que quiero enfatizar en este momento, porque a veces existe la confusión que ir a un control prenatal es solamente ir al médico a que me haga la ecografía o a cualquier médico. En primer lugar, que el control prenatal lo hace un ginecólogo obstetra.
lo debe hacer un especialista, no lo hace un ecografista o un médico general, a menos que sea en la consulta rural, sí lo hace un médico general bajo supervisión de un ginecólogo obstetra. Pero el control prenatal lo realiza un especialista en ginecología y obstetricia. Y no solamente hablamos de un eco, sino que se hace una valoración completa. ¿Cómo se debe hacer el control prenatal? El control prenatal tiene sus características para que sea adecuada, para que cuando llegue al término la paciente que se vaya a interrumpir el embarazo, que sea el momento de interrumpir el embarazo, que ya vamos a hablar más adelante de eso, esté preparada. Sea un buen control prenatal. Hablamos de un buen control prenatal cuando la paciente acude por lo menos a 6 controles prenatales. Y la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, establece que hasta la semana 40 de embarazo debe asistir por lo menos a 8 consultas. Es decir, que a la semana 37, que es cuando inicia el término del embarazo, que a partir de allí pudiera interrumpirse o pudieran darse los síntomas para interrupción del embarazo, entonces deben haber por lo menos unas 6 consultas. ¿Cómo es el orden de estas consultas? Primero, al saber que estás embarazada, debes acudir inmediatamente a tu ginecólogo obstetra. Ideal sería acudir antes de la semana número 13, que es lo que nosotros como ginecólogos llamamos el primer trimestre. Antes de que ocurra o de que llegue la semana 13, debe acudir la paciente a su control prenatal, iniciarlo. Eso es lo que llamamos en nuestra especialidad como que su característica es precoz. Debe ser precoz el inicio del control prenatal, en primer lugar. En segundo lugar, la periodicidad. Eso se refiere a cada cuánto debe ir la paciente embarazada al ginecólogo obstetra a su control o a su chequeo Yo he mensual. visto, doctora, que se dividen por trimestre y en el primer trimestre hay un número de consultas, en el segundo también, en el tercero también, dependiendo, me imagino, que lo que ven ustedes como especialistas, porque yo he visto que cuando hacen los ecos, ustedes allí establecen una serie de medidas de cómo va el desarrollo de esa vida que está en el vientre de la madre y ahí van recomendando ustedes según la interacción también, porque la historia clínica es muy importante. El cuento que echa la paciente, de qué come, cuáles son sus condiciones de vida, en qué estado está, además de todo el chequeo que van haciendo ustedes desde el punto de vista ya científico, médico, de cómo se desarrolla la criatura, ustedes también van recomendando distintas consultas, distintos exámenes para seguir ahondando en cómo va el diagnóstico durante ese control prenatal. Sí, las características, como mencionaba el control prenatal, aparte de ser precoz e iniciar en el primer trimestre, es exactamente que nos comenta José Mateus, que es la periodicidad, es decir, debe acudir la paciente mensualmente, es decir, cada 4 semanas, al ginecólogo obstetra hasta la semana número 32 de embarazo. Posteriormente, desde la semana 32 hasta la semana 36 es cada 2 semanas. Y luego de la semana 36 en adelante es semanalmente, porque ya este es el momento donde la paciente puede tener esa sintomatología para interrupción del embarazo. Y evidentemente el control prenatal no solamente se trata de ir al médico a hacerme los ecos, sino también de hacer, o nosotros solicitamos una serie de exámenes para control o para determinar factores de riesgo que pueda tener la paciente al momento de dar a luz o de su parto. Se solicita una serie de laboratorios que son laboratorios prenatales porque es importante determinar, por ejemplo, por mencionar solamente un ejemplo de muchos, la hemoglobina de la paciente embarazada es sumamente importante mantenerla mayor por lo menos a 11 en la embarazada y que llegue a la semana 37 con 11 de hemoglobina. Una paciente anémica es una paciente de riesgo al momento de la interrupción del embarazo, es decir, al momento del parto. Ahí también yo he visto que en cada una de las consultas, además de todo eso, que le hacen el eco, que hacen las mediciones, ustedes preguntan, toman la tensión, ustedes preguntan sobre algunas alteraciones metabólicas, si hay algún caso recomiendan a otro especialista, recomiendan otros ecos a lo mejor más específicos y recomiendan, he visto a los endocrinólogos, he visto también que hacen recomendaciones de otros especialistas, hacen una cantidad de solicitudes de exámenes. ¿Cuál es la intención de hacer todo ese seguimiento? Sí, la solicitud de los laboratorios, y no solamente laboratorios, sino otros paraclínicos, es para precisamente determinar
cuáles son los factores de riesgo que pueda tener la paciente y por qué es un screening que se realiza a la paciente de descarte, ya que si no se realiza, entonces la paciente se puede complicar o se puede complicar ese futuro bebé. Hacemos screening, por mencionarlo muy resumidamente, de diabetes gestacional, de enfermedad tiroidea, y no solamente se realizan los ecos mensualmente o en cada control prenatal que realiza el obstetra tratante, sino que también se solicitan, por ejemplo, los ecos por perinatólogo, que en el primer trimestre, desde la semana número 11 hasta la semana 13 más 6 días, es el eco morfogenético, precisamente para determinar si ese futuro hijo o ese futuro bebé tiene alguna malformación o trae alguna malformación y es diagnosticada desde ese primer trimestre. O sea, tenemos una tecnología tan avanzada que un perinatólogo lo pudiera determinar. Y también un segundo eco especial realizado por perinatólogo, que es una subespecialidad, es desde la semana número 20 a la semana número 24, es el segundo eco, que es morfológico, donde se determinan o se hace un estudio exhaustivo de todos los aparatos y sistemas de ese feto y determinar si existe alguna malformación. Y si existe esa malformación, pues entonces tomarla en consideración. Ese perinatólogo pues evidentemente se pondrá en contacto o trabajará interdisciplinariamente, que es la finalidad de ver a la paciente de forma integral y a ese bebé con el pediatra, con el neonatólogo, y tomar conducta al momento del nacimiento de ese bebé. También, aparte de los ecos, se indica o se orienta a la paciente de la dieta, de la actividad física. Es un mito que la paciente embarazada no puede realizar actividad física. Realmente la paciente embarazada haya tenido actividad física previa al momento del embarazo o no, puede hacer ejercicio de bajo impacto. Existen orientaciones, existe una manera de que la paciente pueda estar activa. La paciente embarazada no puede estar sedentaria. ¿Okay? Las últimas recomendaciones y las últimas actualizaciones incluso establecen que para disminuir riesgos, sobre todo de trastornos hipertensivos del embarazo, establecen que debe hacer actividad Ahora, física. ¿qué tipo de actividad física, doctor? Y qué bueno que usted plantea eso, porque bueno, hay gente que dice, todavía muchacha, te vas a poner a brincar, si estás embarazada, no hagas tal cosa, no hagas... ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué tipo de actividad física? ¿Puedes hacer cardio? ¿Puedes meterte en un gimnasio? ¿Qué tipo de actividad? Porque hay otros que hacen pilates, otros que hacen ejercicios para el parto, todas esas cosas. ¿Cuál sería el ejercicio indicado según cada uno de estos trimestres que usted indica? Bueno, los ejercicios más indicados son los ejercicios de bajo impacto. Realmente sí está indicado hacer yoga, pilates. Inscribirse en el gimnasio pues también es una opción, sin embargo, la limitación es que no puede cargar pesas, ¿ok? Pero sí puede hacer ejercicios de levantamiento de pelvis con gomas, que son gomas de peso de 8, de 10 kilos, precisamente para fortalecer el piso pélvico, que sería indicado para preparar la pelvis para el momento del parto eutóxico, que es el parto por vía vaginal, y evitar así complicaciones como por ejemplo los desgarros perineales, los desgarros vaginales, y la paciente se va preparando semana a semana para ese momento anhelado. ¿Qué determina que sea un parto natural o que sea una cesárea? Bueno, realmente el momento del control prenatal, que es la importancia también de que la paciente acuda constantemente a sus controles mensuales, quincenales o semanales, es examinar a la paciente y determinar si existe algún tipo de, por ejemplo, estrechez pélvica, eso es al examen físico. También cuanto al peso del bebé, si el bebé es un bebé macrosómico que tiene un peso mayor al percentil 95, pues es un bebé que probablemente por vía vaginal no va a nacer, sino que va a ser cesárea segmentaria. Realmente hay muchas indicaciones para cesárea y hay otras por vía vaginal, pero todo va a depender del control prenatal y de lo que examinemos. Hay pacientes que, bueno, uno examina la pelvis, se solicita una radiopelvimetría, aparte del peso del bebé, si tiene algún otro tipo de trastorno o alteración al Doppler fetal, ecográficamente hablando, pues entonces tendrá la indicación de cesárea segmentaria. Ahora, hay gente que nos pregunta también, bueno, qué tipo de actividad debe hacer la persona que está embarazada, cuáles deben ser las condiciones que deben tener en su casa, qué tipo de alimentación, porque bueno, hay mujeres que a lo mejor no se alimentan bien, están en un constante ajetreo, van al trabajo, no tienen el apoyo de la familia, y usted hablaba de ese ambiente psicosocial que también es importante para la persona que está gestando. Sí, la embarazada debe tener una dieta especial, una dieta que no sea tan alta en carbohidratos. Cuando hablo de carbohidratos me refiero a abundante pasta, abundante arroz, arepa,
pan, no hacer esas mezclas que siempre pasta con pan, pasta con arepa. Eso es un alto carbohidrato y que puede conllevar a la paciente a hacer una diabetes gestacional, ¿ok? Lo ideal sería que un plato sea dividido en 3 partes y bueno, la parte más grande debería ser de proteínas, de la otra mitad que se divide en 2, una parte es de carbohidratos y la otra por supuesto de los vegetales. La paciente debe consumir frutas picadas en forma de jugo, pero su dieta debe ser balanceada y lo más importante, por favor, es que no sea rica en carbohidratos precisamente por la alta incidencia de diabetes gestacional. Las vitaminas, en cuanto a las vitaminas, es sumamente importante mencionar no solamente el ácido fólico, que el ácido fólico incluso debe ser administrado, debe ser tomado desde el momento preconcepcional, desde el momento en el que la paciente dice, desea o planifica ese embarazo, debe tomar ácido fólico porque esto nos evita defectos del cierre del tubo neural, que son malformaciones neurológicas en el bebé. Aparte del ácido fólico que debe ser tomado durante todo el embarazo, también el hierro o en forma de sulfato ferroso, que es el más común, el calcio, vitamina D e incluso actualmente también está indicado el omega 3 como un importante elemento para la buena formación del sistema neurológico del bebé. ¿A partir de qué semana se debe estar pendiente? Nos preguntan de si puede ser, bueno, las contracciones, que ya debes estar lista, qué tipo de manifestaciones se dan y a partir de qué semana para el parto o para la cesárea. Fisiológicamente, a partir de la semana 37, que es cuando hablamos de un embarazo a término, es decir, a término quiere decir que ya no es un embarazo o un bebé que va a nacer prematuro o que no es un embarazo pretérmino. A partir de la semana 37 fisiológicamente se dan una serie de cambios a nivel del organismo donde se envían mensajes del cerebro hasta el útero y comienzan esas contracciones. Pero ojo, las contracciones tienen sus características. ¿Cuáles son? Para determinar cómo se manifiestan. Bueno, hay algo que se llama falso trabajo de parto y hay algo que es el trabajo de parto como tal. Evidentemente hay un bebé en el útero que está creciendo, el útero está formado por músculo y esos músculos se elongan, ¿ok? De forma vulgar se estiran y generan ciertos cambios o molestias en la paciente ya cuando está llegando al término, que cuando pasa la semana 37 puede generar cierta molestia y esto la paciente lo manifiesta como que la barriguita se le pone dura, hablándote coloquialmente, que la barriguita se les pone dura, pero no hay dolor. ¿Cuál es la diferencia cuando una paciente ya está entrando en trabajo de parto, ya es el momento de interrumpir o se puede pensar que en algunas horas va a parir? Que no solamente haya las contracciones uterinas, sino que sean contracciones uterinas dolorosas. Es decir, que sea esa barriguita que se le pone dura, pero además hay dolor. Y eso debe ser medido por la paciente en 10 minutos. En 10 minutos, ¿cómo ocurre? Bueno, pueden haber 3 a 4 contracciones o más en 10 minutos. Que se le pone dura la barriga con dolor, o sea, es una contracción uterina dolorosa, que son más de 3 o 4 en 10 minutos y que duran aproximadamente 30 segundos cada contracción. Evidentemente, en ese momento la paciente ya a término debe acudir al centro de salud más cercano con su médico tratante, a la emergencia del hospital más cercano para ser examinada y evidenciar si hay cambios en el cuello uterino que nos habla de que está en trabajo de parto y si tiene las condiciones, pues evidentemente ya decirle o comentarle a la paciente si es vía vaginal o por cesárea, qué debe tener la paciente al momento de ir a la emergencia, qué es lo que le solicitamos nosotros y que la paciente debe estar preparada y tenerlo vigente. El primer eco realizado, el último eco realizado que debe tener una vigencia menor a un mes, exámenes de sangre recientes y también de orina, exámenes recientes, hematología completa, glucemia, urea, creatinina, debe tener también la serología es VIH, VDRL, toxoplasma, IgM e IgG y también hepatitis B y por supuesto un examen de orina. Y con esto quiero ser enfática. Un examen de orina debe realizarse a la paciente desde que sabe que está embarazada mensualmente. El examen de orina en la paciente embarazada se realiza mensualmente y por lo menos un urocultivo, que es un cultivo de la orina, un examen más especial, por lo menos uno en cada trimestre. ¿Por qué es importante esto y me gusta hacer énfasis?
porque si existe una infección urinaria y no la determinamos o no la diagnosticamos a tiempo, la paciente pudiera desarrollar, hablando de contracciones uterinas dolorosas al momento de un embarazo pretérmino, porque las infecciones son la principal causa de parto pretérmino o de amenaza de parto pretérmino. Y no solamente la infección urinaria como tal, sino también las infecciones vaginales, por ejemplo. Por eso es tan importante que la paciente acuda a su control prenatal, porque a través de exámenes y a través del examen físico podemos determinar en la paciente si existe algún tipo de infección también o además que pueda ser tratada y que evite entonces que ese bebé nazca de forma prematura, recordando que un bebé que nace prematuramente, el pronóstico es reservado de acuerdo a la semana gestacional en la que nazca. Si una mamá tiene una infección urinaria importante, por ejemplo, y quiero hacer énfasis con esta, la semana 30, y desencadena trabajo de parto, es un bebé que va a nacer de 30 semanas y que probablemente tenga un mal pronóstico. Entonces, es una madre que se afecta, es una sociedad que se afecta y una familia que se afecta. Claro. Por eso es tan importante el control prenatal. Estamos compartiendo con la doctora Mary Sala, ella es ginecostetra del Hospital Central Antonio María Pineda, de la sala de parto, de la unidad de ginecostetricia del hospital y también del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Doctora, preguntan a partir de qué semana debo estar preparada, a partir de qué semana ya siento que el bebé está bien formado como para trabajo de parto. Ok, como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos de embarazo a término, a partir de la semana 37, es el momento ideal. Ideal después de la semana 37 para que el bebé nazca. Ojo, no significa que todos los embarazos deben ser interrumpidos a la semana 37 y que si llega a la semana 38 es una alarma. Realmente, a partir de la semana 37, hablamos de la semana término, pero las semanas ideales para una interrupción de un embarazo, y que es lo que las mamás siempre deben esperar, es entre la semana 38 o la semana 39. Esa es la edad gestacional o es la semana perfecta para el nacimiento del bebé. ¿Okay? Aquí, bueno, preguntan sobre las atenciones, el trabajo de parto, si hay algunos ejercicios que puedan facilitar el parto de alguna manera. Bueno, como lo mencioné anteriormente, ejercicios como yoga, pilates y ejercicios de levantamiento de pelvis, lo que llamamos ejercicios de Kegel, son ejercicios que pueden fortalecer el suelo pélvico y preparar a la paciente para un buen parto y evitar sobre todo las complicaciones de tipo desgarros. Así es. Bueno, doctora, tenemos que despedir, ya estamos llegando al final. ¿Qué otras recomendaciones hacer, digamos, en ese periodo final de la gestación? Y bueno, recalcar la importancia de ese control prenatal. Sí, bueno, realmente resumidamente recordarle a las pacientes o si tienes algún familiar que está embarazada y recordarle que debe asistir a su control prenatal antes de la semana 13, que debe hacerlo de forma periódica. ¿Por qué? Porque nosotros los orientamos para una buena alimentación, actividad física, vitaminas y determinar factores de riesgo que puedan evitar algún tipo de complicaciones tanto maternas como fetales. Recuerden que cada paso que se da o cada visita al médico, cada revisión médica es un paso para una futura mamá feliz y para un futuro bebé feliz y por supuesto para una sociedad también realizada y para un futuro bebé que esté en una familia amada y que lo quiera. Así es, bueno, aquí preguntan también y vamos a contestar sobre qué complicaciones se presentan cuando el bebé viene prematuro. Bueno, el tipo de complicaciones más frecuentes es el llamado síndrome de distrés respiratorio de recién nacido, que como su palabra lo dice es una afección del sistema respiratorio porque no está bien desarrollado cuando está prematuro para estar fuera del útero porque no está bien desarrollado su sistema respiratorio. Pues hay un pronóstico reservado, pues hay bebés que están hospitalizados en el área de neonatología por una semana, un mes, 6 meses, por mucho tiempo, pero hay pacientes que tienen un desenlace que es el menos querido por las mamás. Bueno, preguntan también sobre, bueno, dicen que todas las instituciones deben involucrarse, que deberíamos tener especial atención a las madres gestantes y también por aquí nos estaban preguntando sobre qué hacer luego del parto, como si el ginecostetra debe seguir siendo el médico, debe atender a la madre luego del parto.
Sí, bueno, los controles prenatales existen tanto no solamente en privado, sino también en público. Y en público, en todos los hospitales, en todos los ambulatorios existe el control prenatal. Es decir, que en la zona rural el ambulatorio debe tener control prenatal, y no solamente el hospital tipo 4, el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda no es el único. Todos los ambulatorios de Barquisimeto, de zonas aledañas, de todos los municipios del estado Lara, de Venezuela y del mundo, tienen asistencia para control prenatal. Y en cuanto a las pacientes, una vez después que ya hayan parido, bien sea por parto autóxico o distóxico, es decir, parto o cesárea, ya queda en una definición que se llama puérpera, ¿ok? El estado puerperal es el estado después de haber parido, y sí, por supuesto que debe acudir a su control con el ginecólogo, porque es una etapa, es otra etapa en la vida de la mujer. Ya no está embarazada, está puérpera, y todas las mujeres deben acudir a su control, sobre todo postnatal. Si es una cesárea, si es un parto, para la revisión del canal vaginal, de la cesárea, retiro de puntos, ecocontrol, cómo están los laboratorios luego de ese momento del parto. Es importante acudir. ¿Y el bebé con el pediatra? Y el bebé con el pediatra para el control de niño sano, por supuesto. Gracias, doctora. ¿Qué mensaje nos deja para concluir? Bueno, para concluir, recordar que cada visita al médico, el ginecólogo, obstetra en la etapa del embarazo es un paso a dar para el bienestar materno y para ese futuro hijo, y tener un final feliz, madre e hijo. Gracias, doctora Mary Salas. Siempre importante la información que nos da la doctora, sobre todo para las madres gestantes y para todos los que están involucrados en este periodo tan importante, porque está creándose una vida, está formándose una vida. Además, como dice el doctor Armando Sánchez, que el vientre de la madre es el vientre de la patria. Ahí están las generaciones futuras, y todas las instituciones, como decía esta señora, deberían estar involucradas. Gracias a la doctora Mary Salas, ginecobstetra de la unidad de ginecostetricia del Hospital Central Antonio María Pineda, pero también del Centro Médico Divina Pastora. Gracias a ustedes por la participación. Y a propósito del Centro Médico Divina Pastora, señor director, vamos a hacer la publicidad precisamente con la gente del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde además de la plantilla de ginecobstetras, incluida la doctora Mary Salas, que está allí, un grupo de profesionales que están allí, se hace el abordaje integral, médicos egresados de la mejor universidad del país, de gran trayectoria en todas las especialidades. Ahí está, además de la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades: medicina interna, medicina general, medicina familiar, medicina ocupacional, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y medicina interna. Una plantilla de ginecobstetras de primera que están haciendo distintos abordajes: eco, colposcopia, citología, control prenatal, parto humanizado, cesárea humanizada, tratamientos para BPH, todo el control que se hace prenatal del que estábamos hablando lo están haciendo allí esta plantilla de ginecobstetras. Hay pediatra gastroenterólogo, pediatra puericultor, hay también la consulta de foniatría, los estudios audiológicos, la consulta de cardiología, tenemos otorrinolaringólogo, nutricionista, tenemos también neurólogo, neurocirujano, el doctor Carlos Angulo. Ahí está también la neuropediatra, la doctora Morela Blanchard. En fin, un grupo de profesionales médicos de gran trayectoria que están haciendo el abordaje de todas las patologías, salud preventiva, salud curativa, en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, carrera 19, esquina de la calle 17, a media cuadra de la avenida Vargas, al lado de un reconocido bodegón. Debe llamarnos allí porque es previa cita, 0414-572-8496, para que pueda resolver su problema de salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, todo lo que busquen amortiguación en suspensiones, lo tenemos allí con todas las marcas del mercado: Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, disco, buje, hasta baterías. Y tenemos también nuestra marca exclusiva, que es Grequis, productos de alta calidad y a los mejores precios. Más de 60 años tenemos en este ramo. La familia Bessi, el señor Elías Bessi, su hermano Christopher, sus padres, sus hijos, 3 generaciones. Por eso somos los mejores de Lara, más de 60 años ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuestos, que le vamos a dar a usted la mejor atención, precio y la garantía por el repuesto que se está llevando. No busque en otro lugar, vaya donde están los mejores. Y los mejores son Suspensiones Balcania, carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. El gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, donde podrás aprender, recrearte y disfrutar
con más de 5.200 especies de animales, plantas de 20 estados del país. Hay distintas áreas para la recreación, para el esparcimiento, una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicio. Ahí tenemos la tirolina, el laguito, el coliseo, tenemos el zoológico de contacto, el serpentario, distintas actividades culturales, formativas y recreativas. Estamos abiertos al público de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en @Parque Bararida o nos llamas al 0412-513-4286 para cualquier información, visita guiada, evento cultural, evento formativo, ambiental. Incluso tenemos celebraciones de cumpleaños en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, el mejor parque de todo el país, y los tenemos aquí en Barquisimeto, en el estado Lara. Ahí está el licenciado Juan Rodríguez y todo el personal del Parque Zoológico y Botánico Bararida, comprometidos con mantener nuestro Parque Zoológico y Botánico como el mejor de todo el país. En la unidad de cardiología de la Clínica IDET, un grupo multidisciplinario de médicos, cardiólogos electrofisiólogos, intensivistas, emergenciólogos, tenemos nutricionistas, fisiatras, enfermeras intensivistas, están abordando distintas patologías cerebrovasculares y cardiovasculares. La salud es importante, la consulta preventiva, también estamos haciendo intervenciones quirúrgicas, exámenes con equipos de alta tecnología en la parte cardiovascular, cualquier tipo de patología de esta la estamos abordando. Ahí está el doctor Carlos León, que está frente a la unidad de cardiología de la Clínica IDET, un cardiólogo de amplia trayectoria y de mucha experiencia. Estamos haciendo exámenes con equipos de alta tecnología, intervenciones quirúrgicas, problemas de arterias obstruidas, colocación de marcapasos, y en las patologías cerebrovasculares estamos haciendo una terapia que es única en el país, la terapia del stroke. A quienes les dé un ACV isquémico o hemorrágico es abordado ahí por ese equipo multidisciplinario con medicina de alta gama y se logra devolver al paciente a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela, siempre y cuando sea atendido en las primeras horas. Es una terapia novedosa para los eventos cerebrovasculares o los ACV isquémicos y hemorrágicos. Estamos en la carrera 16, entre calle 43 y 44. Nos puedes seguir en @idet.barquisimeto, nos llamas al 0251-446-0426 o al 0414-514-4629 o al 0414-952-1168, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios. En nuestro supermarket, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, plasma, equipos de sonido, lácteos celulares, neveras, colchones. Tenemos también panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos. Y los jueves hacemos el show de las pastas con vigilancia, con estacionamiento, para que no se preocupe por la seguridad. Compre con tranquilidad y a los mejores precios, mercancía escogida en la Avenida de las Industrias, Centro Avenida La Salle, Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar, el Mega Mall de Novi Group. Con nuestros anunciantes, bueno, despedimos. Aquí nos llegaron también algunas inquietudes, de la entrevista que teníamos con la doctora Mary Salas. La vamos a canalizar para que la doctora nos acompañe más adelante y podamos seguir hablando de la importancia de todo esto del control prenatal y de todo lo que viene después del parto, porque ahora las inquietudes son después del parto, ¿qué debe hacer la mujer que ya salió de la gestación y que acaba de traer al mundo una vida? Y seguro vamos a tener programas como estos. Agradecido con ustedes por la participación, agradecido con la doctora Mary, agradecido con el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, agradecido con el doctor Armando Sánchez Contreras, que siempre está pendiente de facilitarnos y de hacernos los enlaces con los médicos que participan con nosotros los jueves en Ideas para Vivir, y por supuesto la reposición de la entrevista a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche en nuestro canal Latina Televisión, y mañana nos encontramos nuevamente en vivo, tanto en Latina como en Radio Show 99.1. Feliz y bendecido jueves para todos.